Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutos hasta que se unan más compañeros e iniciamos la tutoría.
Buenas noches con todos. Siguiendo con la presentación que teníamos la semana anterior. Sí, vamos a continuar más que la semana anterior, la última clase que nos encontramos. Ok, voy a compartir pantalla. Por favor, si alguien me dice si están viendo la pantalla compartida. ¿Mm? No creo que aparece. Aparece que pantalla compartida, por favor. ¿No? No, profe. Sí, sí, profe. Ah, ya por ahí alguien ya me dijo sí. Sí, a veces es por el internet, ¿no? Que está un poquito lento y por eso es que no, a veces no aparece. Pero ya me dijeron que sí. A ver, recuerden que la última clase que vimos estábamos viendo las diversas formas de medir y de obtener los costos de una empresa. Entonces teníamos el ejemplo de esta tabla donde teníamos la cantidad de tazas de café, o tazas por hora. Luego teníamos un costo fijo y también el valor de un costo variable. ¿Sí? Y luego teníamos el valor del costo total, cómo sacábamos el costo total, luego el costo fijo promedio, el costo variable promedio, el costo total promedio y el costo marginal. A ver, ¿alguien se acuerda cómo sacábamos el costo total? A ver, ¿alguien está con algunos... Esa clase no hemos visto todavía, profe. Sí, ya vimos. Esta ya está grabada inclusive. Esta ya la vimos. Fue la última clase, la del de diciembre. Sí, esta sí la vimos. Esta Porque yo he tratado de presentación. bajarle la clase, pero no... Vimos no- una de la elasticidad. No, sí, ahora justo estuve yo revisando la grabación y nos quedamos justo en la diapositiva, en esta diapositiva 21, justo en esta. Justo ahora estuve revisando yo la grabación de acuerdo a mis últimos apuntes y sí, aquí está teoría microeconómica, distancia, vimos hasta la diapositiva 21. Entonces debemos Inge, continuar. sacamos el costo total, nos da el costo fijo más el costo variable. Muy bien, exactamente. Sí, esta tabla sí la vimos. A ver quién me ayudó en este momento, por favor, su nombre. Daisy Flores. Ya, señorita Flores, muchas gracias. Ok, a ver. Entonces, a ver, la señorita, la compañera nos está diciendo que el costo total justamente es sumando, ¿no? Costo fijo más costo variable. Y recordarán que yo les decía que el costo total, ¿sí? Va a aparecer siempre aunque tengamos 0 unidades producidas, porque la empresa tiene siempre unos costos fijos que cubrir. Produzca o no produzca, va a haber esos costos fijos. Entonces, nuestro costo total, ¿sí? Tenemos desde 0 unidades y sumamos, de acuerdo a esta tabla. Esta tabla también ustedes la tienen en la presentación y también en un Excel que yo les subí para que ustedes ese día trabajen conmigo en clase inclusive. Entonces, esto ustedes sí lo tienen. Entonces, el costo fijo promedio, ¿cómo sacábamos costo fijo promedio? Dividiendo el costo fijo que tengo en esta columna de costo fijo para la cantidad, en este caso, de tazas de café. Entonces, sacábamos nuestro costo fijo promedio, el costo variable promedio, asimismo, dividimos el valor del costo variable para la cantidad de tazas de café. Y vamos a sacar el costo total promedio, que podemos sacar de dos maneras, les decía yo ese día. El primero, que es sumando el costo fijo promedio más el costo variable promedio, ¿sí? Y el otro, la otra forma que usted puede sacar el costo total promedio es dividiendo este costo total de esta columna que tenemos aquí para la cantidad de, en este caso, de tazas de café por hora. Entonces, igual le va a dar ese costo total promedio. Yo en esta tabla le saqué sumando, pero me acuerdo que les hice acá una columna para que comprobemos que da lo mismo dividiendo este valor del costo total para la cantidad.
Y el costo marginal, en cambio, les decía, es la diferencia, ¿no? Que yo obtengo entre, hablemos, entre la diferencia de la cantidad 1 menos la cantidad 0 en cuanto a costo total. Y asimismo de la cantidad 2 a la 1, de la 3 a la 2, de la 4 a la 3 y así sucesivamente sacamos el costo marginal. Y ahí nos vamos dando cuenta que en cuanto a costo marginal, este valor de costo marginal siempre tiene tendencia a incrementarse. Entonces veíamos nuestras curvas. Estas eran las curvas como resumen y tenemos las curvas de costo marginal, esta de rojo, luego tengo la curva de costo total promedio, la curva del costo variable promedio y la curva del costo fijo promedio. Aquí se cumplen tres características de este tipo de curvas que son muy típicas de la mayor parte de empresas. En cuanto al costo marginal, el costo marginal siempre aumenta con la cantidad de producción, es decir, es directamente proporcional a la cantidad. Aumenta la cantidad y obviamente el costo marginal también aumenta. La otra característica que se cumple aquí es que la curva del costo total, esta curva que tenemos aquí, ¿sí?, tiene una forma de U, ¿ya? Y la curva de costo marginal, si ven ustedes la curva de costo marginal y la curva del costo total promedio, se intersectan en un punto, se cruzan en un punto. Y ese punto es el punto mínimo del costo total promedio. Es un costo total mínimo promedio que tenemos aquí, justo en este punto, ¿sí?, donde se cruzan las dos curvas. Ahí va a ser el costo total mínimo promedio en donde tiene una empresa. Entonces ahí vemos, es el gráfico de esta tabla, ¿no? Luego tenemos aquí las fórmulas, lo que les acabo de decir. Los costos totales promedios justamente salen de los costos totales dividido para la cantidad. Y en cuanto al costo marginal, la manera más fácil, la que yo les indiqué en el Excel, ¿no? Sacar por diferencia entre lo que es el año, la cantidad 1 menos la cantidad 0, pero ubicándonos en costo total. Entonces sería el costo total de la cantidad 1 menos el costo total de la cantidad 0, luego el costo total de la cantidad 2 menos el costo total de la 1 y así sucesivamente. Esta otra nos dice que es el cambio en los costos totales dividido para el cambio en la cantidad, que es lo mismo. Y luego, ¿sí?, ¿cuáles son las curvas de costos de una empresa típica? Lo que acabamos de ver, el costo marginal, el costo total promedio, el costo variable promedio y el costo fijo promedio. Muchas empresas tienen producto marginal creciente, ¿sí? Es decir, el costo marginal creciente, como les decía, tiene la misma tendencia que el producto marginal, es decir, aumenta, ¿sí? Antes de llegar al producto marginal decreciente, es decir, en un punto donde es el máximo y desde ese punto, en cambio, comienza la curva de crecer, lo que veíamos en las curvas, la última clase, veíamos esta curva. Esta es la curva de función. Fíjese, aquí va aumentando hasta más o menos 6 y desde 6, 7 ya comenzará en cambio a decrecer esa curva. Ese es el costo marginal decreciente en cambio. Entonces, decimos que como resultado tienen curvas de costos con las formas que se muestran en esta figura y fíjese que el costo marginal y el costo variable promedio disminuyen en un tiempo, por un tiempo determinado, antes de empezar a aumentar. Fíjese, el costo marginal disminuye, más o menos aquí le vemos hasta 4. El costo variable también está disminuyendo hasta una cierta cantidad. En cambio, el costo fijo, mientras más aumenta la producción, costo fijo promedio, este costo comienza en cambio a decrecer. ¿Sí? Eso es parte teórica de contabilidad de costos. ¿Ok? Entonces, ya se recordaron la clase anterior que vimos, porque esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver con la siguiente diapositiva. Entonces,
¿Qué pasa con los costos en el corto y en el largo plazo? Justamente los costos de una empresa a menudo dependen del horizonte del tiempo que estamos considerando. En particular, muchos costos que son fijos a corto plazo se vuelven variables a largo plazo. Y como resultado, cuando la empresa cambia los niveles de producción, el costo total promedio aumenta más a corto que a largo plazo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Un ejemplo aquí. Un fabricante de automóviles como la Ford Motor Company, en un periodo de solo unos meses, Ford no puede modificar el número o el tamaño de las fábricas. La única manera en que puede fabricar un número mayor de automóviles es contratando más gente, más trabajadores en las fábricas que ya las tiene. El costo de estas fábricas es, por tanto, un costo fijo, pero en el corto plazo. En contraste, en un periodo de varios años, Ford puede, en cambio, ampliar el tamaño de las fábricas y construir nuevas o cerrar esas fábricas que ya son consideradas como antiguas. Y, por tanto, el costo de esas fábricas en ese momento es un costo variable, pero a largo plazo, ¿sí? Cuando la Ford decida ampliar el tamaño de las fábricas, que eso es a largo plazo. En esta gráfica, sí, estamos viendo la relación que existe entre los costos en el corto y en el largo plazo. Entonces vemos las economías de escala, vemos los rendimientos constantes de las economías de escala y las deseconomías de escala. Entonces, el costo total promedio a corto plazo en una fábrica pequeña tiene esta forma de curva, ¿sí? Es una U un tanto, si ustedes le quieren ver, un tanto hacia la derecha, ¿ya? El costo total promedio a corto plazo con una fábrica mediana, vemos aquí, esta, es una U perfecta, ¿no? Usted está viendo aquí una U perfecta. Y en deseconomías de escala, el costo total promedio a largo plazo, en cambio, tiene la curva contraria a la que tenemos en el corto plazo. Entonces, debido a que los costos fijos son variables a largo plazo, como veíamos cuando una fábrica se decide ampliar o eliminar las anticuadas, modificar a nuevas fábricas, entonces esos costos que eran fijos se vuelven variables en el largo plazo. La curva del costo total promedio a corto plazo difiere de la curva del costo total promedio en el largo plazo, ¿sí? Entonces aquí vemos las formas de las curvas, ¿sí? Vamos a ver qué son las economías de escala, qué es una deseconomía de escala y a qué nos referimos cuando hablamos de rendimientos constantes a escala. Pues cuando hablamos de economías de escala, estamos hablando de una propiedad por la cual el costo total promedio a largo plazo disminuye conforme aumenta la cantidad producida. Cuando hablamos de deseconomías de escala, en cambio, estamos refiriéndonos a una propiedad por la cual el costo total promedio a largo plazo aumenta conforme aumenta la producción. Es lo que veíamos en este gráfico anterior, ¿no? Cuando vemos deseconomías de escala. Y los rendimientos constantes de escala, en cambio, es una propiedad por la cual el costo total promedio a largo plazo se mantiene constante conforme aumenta la producción. Es lo que vemos en esta parte de aquí. Cuando les decía yo, en los rendimientos constantes a escala, la curva del costo total promedio es una U perfecta. ¿Sí? Entonces ahí vemos que es constante conforme aumenta la producción. ¿Qué provocan las economías o deseconomías de escala? Sí, justamente las economías de escala se dan a menudo porque mayores niveles de producción permiten una mayor especialización de los trabajadores, es decir, mayor especialización de la mano de obra, lo que permite a su vez que cada trabajador sea mucho más competente, ¿sí? En el tiempo. O sea, mientras más años van pasando, un trabajador se vuelve más competente en ese trabajo específico que está realizando. Bueno, entonces aquí vemos, ya para casi finalizar, vemos los diferentes tipos de costos, ¿no? Entonces veíamos los costos explícitos, los costos implícitos, los costos fijos, los costos variables.
el costo total, ¿sí? ¿Cómo sacamos el costo total? El costo fijo promedio, el costo variable promedio, el costo total promedio y el costo marginal. Ahí están todas las fórmulas, digamos, que ustedes igual en contabilidad de costos deben ya haber aprendido todas estas fórmulas, ¿sí? Para lo que estamos viendo ahora de nuevo vendría a ser el costo marginal promedio y el producto marginal, cuando es creciente y cuando es decreciente. Esto sería nuevo para ustedes, pero el resto de costos fijos, variables, totales, etcétera, son ya temas que ustedes ya vieron en contabilidad de costos. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? Sí, el objetivo justamente de esta parte es desarrollar herramientas para estudiar cómo las empresas toman sus decisiones de producción y de fijación de precios. Ahora usted ya puede entender y ahora sabe cómo entendemos los economistas por el término costos y cómo varían estos costos dependiendo de la cantidad que la empresa produce. Entonces, pues solamente para hacer un refresh, ¿no? La tabla que veíamos, la 3, resumía algunas de las definiciones que hemos visto, esas fórmulas, por sí solas, ¿no? Y también hemos visto las curvas de costos de una empresa, que estas nos indican qué decisiones de producción tomará esta empresa. Sin embargo, se constituyen en un componente esencial de esas decisiones, como veremos en el capítulo que continuamos, ¿sí? Ok, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ay, ¿no? No, Inge. Ya, ok, les voy a poner en este momento un video. Déjenme ponerles acá. Ay. Oh, era de haberles puesto directo acá. Ah, no, no copió. Espérenme un momento. Costos de producción. Para empezar a hablar de costos, es importante saber qué es un costo. Un costo es todo aquello que te va a generar un ingreso, es decir, que te representará una inversión, ya sea presente o futura. Un costo no es sinónimo de gasto, como a veces se cree, porque el gasto es algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que disminuye nuestra utilidad y hasta puede generar pérdidas. Generalmente, en una industria se tienen que procesar la materia prima y transformarla en nuevos productos. Es decir, el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere. Y de aquí sale el costo de producción, que no es solo el precio de compra, sino el precio de compra más los gastos de fabricación. En el costo de producción entran 3 elementos: materia prima o materiales directos. Es aquel que forma parte del producto, como por ejemplo en un calzado, la suela que lo compone, y que son necesarios para su elaboración. Los materiales indirectos son aquellos que no constituyen parte del producto para su funcionamiento, tales como bolsas y cajas que se emplean para darle presentación al empaque. Mano de obra. Se divide en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico. Además, participa activamente en la elaboración del producto. La mano de obra indirecta está constituida por supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de mantenimiento. Otros gastos de fabricación pueden ser útiles de aseo, papelería de oficina, combustible, alquileres, impuestos. El costo unitario de producción es el valor de un artículo en particular. Gastos de venta son aquellos que se utilizan para impulsar las ventas de la empresa y se encuentran conformados por publicidad, propaganda, salarios y comisiones a vendedores. Gastos de administración
Estos gastos están compuestos por las erogaciones para la administración de la empresa, como son los salarios del personal administrativo, pagos de alquiler, luz, teléfono, gastos de aseo, papelería, artículos de escritorio. Gasto financiero se refiere a las operaciones llevadas a cabo con el fin de estimular las actividades de la empresa. Ok, chicos, hemos visto hasta ahí lo que son costos de producción. Vamos entonces a continuar con nuestra clase. Un rato voy a dejar de compartir. Y vamos a entrar al siguiente tema. A ver, de lo que es costos de esta parte, les voy a subir un deber, una tabla para que ustedes desarrollen asimismo la curva de producción marginal, la curva de producción que veíamos la clase anterior, y lo mismo las curvas estas de costo marginal, costo total promedio, costo variable promedio, etcétera, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan hacer un ejercicio, desarrollar con relación a este tema. Ok, a ver. Vamos entonces a ver el siguiente tema. Tenemos acá empresas y competitividad en mercados competitivos. A ver. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día también es las empresas en mercados competitivos. Entonces, ¿qué es un mercado competitivo? ¿Sí? Básicamente un mercado competitivo es aquel en el que encontramos muchos compradores y también muchos vendedores que intercambian bienes y servicios que son iguales, que son idénticos, de tal forma que cada comprador y vendedor son tomadores de precios. ¿Sí? ¿Qué es la competencia? Entonces aquí aparece este término, ¿no? ¿Qué es la competencia? Para que un mercado sea competitivo, debe cumplir con las siguientes características. Primero, que existen muchos compradores y muchos vendedores en el mercado. Y la segunda es que los bienes que están ofrecidos por los diversos vendedores sean básicamente los mismos, que tengan las mismas características. ¿Sí? Entonces ahí se genera esa competencia. Entonces vamos a ver cómo son los ingresos de una empresa competitiva. Una empresa que opera en un mercado competitivo, como muchas otras empresas en la economía, trata de maximizar siempre sus beneficios, es decir, los ingresos totales menos los costos totales. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cómo sacábamos o cómo sacan ustedes las ventas? ¿Cómo sacan los ingresos totales? Esta fórmula no se vayan a olvidar, ¿sí? Los ingresos totales es igual al precio por la cantidad, ¿ya? Y el ingreso promedio, recuerde, es este ingreso total dividido para la cantidad. Usted va a encontrar aquí en esta tabla que tenemos en el PDF que tienen ustedes, es la Q, ¿sí? En economía nosotros casi siempre nos manejamos con siglas en inglés. Price per quantity, ¿sí? Precio por cantidad. Entonces, la P no cambia en precio, ¿no? Pero la Q significa cantidad, por si acaso. Y el ingreso promedio, recuerde, va a ser el ingreso total, ¿sí? Dividido para la cantidad.
usted la parte marginal ya sabe cómo se puede obtener, es decir, restando siempre el ingreso de la cantidad 2 menos el ingreso de la cantidad 1, el ingreso de la cantidad 3 menos el ingreso de la cantidad 2 y así sucesivamente. A ver, me van a dar un minuto para poder abrir yo este cuadro en mi Excel. Por si acaso, chicos, estos documentos están ya en el material de estudio, dentro del material de estudio, ¿no? Entonces, no nos vamos a perder con eso. Vamos a ver, déme un chance, no se abre esto. Ya, entonces, aquí lo tenemos. Por favor, me dicen si ya están visualizando el Excel, ¿sí? Donde tenemos aquí los ingresos totales. Es el mismo cuadro que tenemos, ¿ya? Ok, gracias. Entonces vamos a multiplicar, ¿no? Precio por cantidad, ¿sí? Facilito. El primero, ¿cuánto nos va a dar? A ver, quiero escucharles. Oh, ya, muy bien. 6. Ya, ok. Se demora un poco en el resto. Ya. El segundo. A ver, 12. a ver, aquí 12. es la tabla del 6 vamos a hacer aquí. En el tercero, cuando tenemos cantidad 3. 18. Muy bien. 24. Muy bien. 30. 30, muy bien. 36. Muy bien. 42 y 48. Muy bien, ¿sí? Entonces, a ver, cuando les digo, chicos, esta fórmula, ¿sí? De ingresos totales no se vayan a olvidar. Inclusive a veces uno el día del grado, cuando ya están defendiendo sus proyectos de grado, uno les dice, ¿cómo sacó las ventas? El valor de las ventas. Los ingresos son las ventas, ¿no? Por si acaso, ingresos totales es igual a ventas totales. Entonces uno les dice, ¿cómo sacó ese valor de ventas? Se me ocurre $10,000. Y se quedan en blanco. Hasta ese día se acordaban las fórmulas, pero ese día ya se olvidan que ingreso es precio por cantidad. No se olviden esa parte, ¿ya? Y luego tenemos el ingreso promedio. El ingreso promedio, recuerde que es el ingreso total dividido para la cantidad. Entonces yo divido 6 para 1, me va a dar 6, ¿no es cierto? 12 para 2 y así. Entonces, ese es mi ingreso promedio, ¿ya? Que viene a ser así mismo igual que el precio, ¿sí? Si yo le hago así, ¿ya? Y luego el ingreso marginal. ¿Se acuerdan que yo les decía voy a restar, ¿no es cierto? De los ingresos totales voy a ir restando el siguiente con el anterior, cogiendo los ingresos. Y siempre me va a dar igual la misma cantidad, ¿sí? Si yo saco así. En este caso es porque tenemos unos valores exactos, ¿no? Pero recordemos que las empresas generalmente tienen valores diversos. A veces tenemos, bueno, un mismo precio, pero cantidades vamos a tener variadas. Entonces, los ingresos van a ser variados a sí mismo. En este caso, como es un ejercicio académico, hemos sacado que estos ingresos totales promedio y marginal de una empresa competitiva vienen a ser los mismos, ¿ya? Entonces vamos a ver acá en nuestra tablita, en nuestro Power. Entonces, ¿cómo yo maximizo los beneficios y la curva de una oferta de una empresa competitiva? ¿Cómo era la curva de la oferta? ¿Qué característica tiene la curva de la oferta? A ver, si nos acordamos la teoría que vimos en el taller 2. A ver, ¿cómo era la curva de la oferta? No necesito que me grafiquen porque no es el gráfico, sino que me digan qué características tiene esa curva de la oferta. Positiva. Ya, muy bien, tiene una pendiente positiva. Muy bien, ¿qué más? Ahí está, muy bien. De ahí falta una característica más. Tiene pendiente positiva.
¿Qué relacionábamos en la curva de la oferta? A ver, ¿qué relacionábamos? Precio y Cantidad. precio y cantidad. Muy bien, precio y cantidad. Y recuerde que como tiene pendiente positiva, ¿sí? Ese precio y cantidad son directamente proporcionales, es decir, a mayor precio, mayor cantidad. Y obviamente, ¿se acuerdan que yo les decía, póngase en el puesto de un productor? Cuando sube el precio, usted quiere vender más, ¿no es cierto? Entonces, a mayor precio, más cantidad. Por tanto, la curva de la oferta tiene una pendiente positiva. Muy bien. Entonces, vamos a sacar, de acuerdo a la tabla que tenemos, ustedes deben tener estos cuadros, estas tablas, también este Excel en material de estudio, que eso sí les subí yo, y eso está ahí. Entonces, vamos a ver cómo es la maximización de beneficios de acuerdo a un ejemplo numérico. Entonces, tenemos aquí, fíjese, una cantidad que va de 0 a 8 ingresos totales. Aquí ya tengo los ingresos totales. Aquí ya tengo los costos totales, ¿sí? Que me está dando el ejercicio. ¿Y cómo saco la utilidad? ¿Sí? La utilidad yo saco ingreso total menos el costo total, ¿sí? Y ahí voy a sacar una utilidad. En el caso de la primera, ¿sí? Va a ser negativo, ¿sí? En el siguiente ya tengo una utilidad positiva de 1 y así sucesivamente, ¿no? Voy aplicando la fórmula. ¿Quiénes están trabajando en Excel en este momento? ¿Hay alguien que esté trabajando en Excel? Porque No. esto verán que lo tienen, ¿no? Esto lo tienen ustedes en material de estudio, ¿ya? Pero sí sería bueno que igual vayan desarrollando en Excel. Entonces, aquí vamos a ir sacando la utilidad, el ingreso total menos el costo total. Entonces, inicialmente, mire, cuando la cantidad es 0, yo no tengo sino pérdida, por eso tengo ahí un negativo. Le voy a poner aquí en rojo, ¿ya? Y a partir de la primera unidad comienzo a tener utilidad, ¿sí? Y va mi utilidad aumentando, ¿sí? Vamos a ir aumentando. Entonces voy restando, ¿no? 6 menos 5, 12 menos 8, 18 menos 12, 24 menos 17, 30 menos 23, 36 menos 30, 42 menos 38, 48 menos 47. Fíjese que hay un punto aquí, ¿sí? Donde la utilidad, yo aumento unidades, ¿no es cierto? Fíjese, de 4 a 5 y la utilidad viene a ser la misma. En la unidad 6, la utilidad en cambio comienza a disminuir. Entonces también tenemos una utilidad que llega a un punto máximo y en ese punto máximo luego comienza la utilidad a decrecer, ¿sí? Vamos a ver el ingreso marginal. ¿Cómo sacamos el ingreso marginal? A ver, ¿alguien me ayuda? A ver, alguien que haya estado atento, ¿cómo sacamos el ingreso marginal? Señorita Flores, tal vez por ahí. Era la resta de la utilidad, creo que era, si no me equivoco. Uh-huh. Ya, de la utilidad, de la cantidad, en este caso de la cantidad 1 menos la cantidad 0, ¿no es cierto? Pero sí, correcto. Ya, muy bien. Entonces ahí vamos a ver qué tenemos. A ver, aquí ingreso. Pero estoy en ingreso, ¿no? Del ingreso. Tengo que restar el ingreso de la cantidad 1 menos el ingreso de la cantidad 0. Y así sucesivamente. ¿Cuánto nos va a dar como ingreso marginal aquí? Vemos que la diferencia es la misma, ¿sí? Igual que lo que veíamos del ejercicio anterior. El costo marginal. Aquí en Tengo una costos, pregunta. claro, sí, dígame. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Usted dice que este cuadro está en el material de estudio. Ujú. Yo ahorita acabo buscando, pero no lo encuentro. A ver, ya le reviso Ya. yo más luego.
Pero sí debe estar uno que diga un Excel. Ya le encontré el Excel tal vez. Porque sí trabajaron la Cuadros. clase anterior. Ah, ya, aquí está, cuadros Ah, ya. ultimitos, sí. Ok. Listo, Ya. gracias. Ok. No hay problema. Entonces, fíjese que ingreso, para sacar ingreso marginal me ubico en la columna de ingresos y voy sacando por diferencia, ¿no? De la cantidad 1 a la cantidad 0, de la cantidad 2 a la 1, de la 3 a la 2 y así sucesivamente. En este caso, nuestro ingreso marginal nos da la misma cantidad. Vamos a ver el costo marginal, ¿sí? Me tendría que ubicar en la columna de costos totales, ¿sí? Y asimismo voy a ir sacando el costo de 1 a 0, de 2 a 1, de 3 a 2, de 4 a 3 y así sucesivamente. ¿Sí? En el primero no tengo con qué restar, entonces no voy a hacer nada. ¿Sí? Entonces cuando restamos de 5, 5 menos 3 nos da 2, 8 menos 5 nos da 3 y así sucesivamente. Fíjese que el costo marginal, ¿sí? Como veíamos en la teoría, a medida que la cantidad aumenta, el costo marginal también va aumentando. ¿Sí? Lo que decíamos tiene una relación directamente proporcional. Perdón, en el primer caso ¿Sí? no sería el costo, sería negativo, el costo marginal. ¿En cuál? ¿En este? ¿En Sí, este? en el primer caso. Es que Sí. aquí usted tiene que coger 5 menos 3, es decir, de 1 a Perdón. 0. 5 menos 3, 8 menos 5, 12 menos 8 y así. ¿Sí? Ok, gracias. Ya. Oh, ¿qué pasaría aquí? Bueno, vamos a ver. Y luego vamos a ver cuál es el cambio en el beneficio. ¿Sí? Entonces, para saber el cambio en el beneficio, vamos a restar el ingreso marginal menos el costo marginal. ¿Sí? Es decir, el ingreso marginal que tengo aquí en cantidad 1, que es 6, menos el costo marginal que es 2. Entonces, ahí nos sale 4, 6 menos 3, 3, 6 menos 4, 2, 6 menos 5, 1, 6 menos 6, no hay cambio en el beneficio ahí, justamente cuando veíamos que hay un salto, ¿no? De cantidad, pero en utilidad no hay ningún cambio. O sea, fíjese, acá nos sale el cambio en el beneficio que es 0. Y acá sí ya nos da negativo, ¿sí? A partir de 0 vamos aumentando la cantidad y nos va a dar un cambio en el beneficio que es negativo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Nos salió igual? ¿Sí? Sí, ¿Y a qué se debe que sea negativo? ¿Ya? A ver, ¿quién era la persona que me decía que salía negativo antes? Un Sí, señor. sí, profe. Ah, ya. ¿Qué apellido es usted? Señor Santa Santa Cruz. Cruz. Ya, ok. Pero ya estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí. Ya, chévere. Entonces hemos visto que ¿Y hay, por qué sale negativo en las tres últimas en este caso? claro, lo Si que los pasa es, ingresos son... ya, verá, primero que sacamos el ingreso marginal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ubicándonos en la columna de ingresos y sacamos asimismo por diferencia y nos salió una misma cantidad. En ingreso marginal no tenemos nada que hacer, todo nos salió la misma cantidad. En costo marginal, ¿sí? Usted se da cuenta que a medida que vamos aumentando la producción, este costo marginal va aumentando también, ¿sí? Y fíjese que va desde 2 en la cantidad 1, ¿sí? Va desde 2 hasta la cantidad 8, que nos da un costo marginal de 9. Entonces, tiene una relación directamente proporcional este costo marginal con la cantidad. Y para saber el cambio que hay en el beneficio, ¿sí? Yo lo que hago es restar el ingreso marginal menos este costo marginal. Entonces, hay un momento, ¿sí? Que usted ve aquí que se hizo 0 cuando yo resto 6 menos 6, ¿sí? ¿En qué cantidad es eso? Justamente en las 5. Fíjese que entre 4 y 5 teníamos la utilidad de 7, 7, ¿sí? Aquí nuestro salto, acá, hasta la cantidad 4 yo tengo un cambio en el beneficio positivo,
Pero ya cuando salto a la unidad 5, que ya no me genera ninguna utilidad, porque es la misma utilidad, ya no hay ningún cambio, ¿sí? Se hizo 0. Y cuando salto a la unidad 6, en producción, ¿sí? Aumento mi producción a 6 unidades, ya no hay beneficio, más bien ahí comienzo a tener una pérdida. En el caso de 6 es 1, en el caso de 7 es 2 y en el caso de la unidad 8 ya son 3. Es decir, usted como empresario, ¿sí? Va a decir, yo voy a producir hasta 4 en la unidad 5. Aquí hablamos de unidades, pero digamos que estos fueran miles. Entonces va a decir usted hasta 4,000 me conviene producir. En 5,000 ya no me conviene producir, porque ya no tengo cambio en el beneficio, ya no tengo utilidad. Y peor, voy a llegar a 6,000, a 7,000, a 8,000. Más bien ahí estoy teniendo una pérdida, ya no tengo beneficios. El beneficio más bien es negativo, es una pérdida, ¿sí? Eso es lo que es desde un punto de vista microeconómico el análisis que hacemos acá. Ya no simplemente nos basamos que el costo fijo, el costo variable, aparte de eso, obviamente que sí hay que hacerlo, pero ya no solamente vemos desde esa perspectiva. Acá desde el punto de vista microeconómico nosotros vemos un ingreso marginal, un costo marginal que me generan cambios en el beneficio. ¿Y hasta dónde como empresa yo debería producir? Más allá de eso ya no me conviene. ¿Sí? Es como cuando veíamos la curva de producción, ¿sí? El costo de función producción. Se acordarán, me regresé, ¿no? A esta curva, donde usted decía, a ver, yo hasta el 5.º trabajador tengo un producto marginal, o sea, me están generando, mire, del primero al segundo había 40, 50 unidades, en el tercero 30, en el cuarto 20 unidades más, en el quinto ya no hay tantas unidades de aumento, más bien son 10 unidades, y del quinto al sexto son solamente 5 unidades. Entonces yo digo, a ver, yo hasta el cuarto como que puedo tener 4 trabajadores, pero ya un quinto, un sexto ya no me hacen mayor diferencia. Por ahí viene también el análisis justamente de esta maximización de los beneficios, desde otra perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista microeconómico. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, Sí. haciendo las curvas, ¿sí? Las curvas de costo marginal, de costo total promedio, de costo variable promedio, ¿sí? Y una curva de precio, ¿no? O donde el precio viene a ser el ingreso marginal. Entonces, estas curvas que ustedes van a hacer, ¿sí? Sobre todo la curva del costo marginal, lo que les decía, ¿no? La curva del costo total promedio, la curva de costo variable promedio. También lo que estamos viendo aquí es la curva del precio, que es igual al ingreso marginal y al ingreso promedio, ¿ya? Entonces, en la cantidad Q1, es decir, no se me aparece mi cursor, no sé qué pasó. En la cantidad Q1, ¿sí? El ingreso marginal, perdón, se pasó más bien y se me perdió mi cursor. No sé qué pasó con el cursor aquí. A ver, denme un chance. No, ya apareció. Oh, qué lío. Ya. Entonces aquí ustedes ven inclusive la curva de la cantidad del precio, ¿no? Entonces, en esta cantidad 1, el ingreso marginal, ¿sí? Es mayor que el costo marginal, ¿ya? Por lo que al aumentar la producción, ¿sí? Incrementa también los beneficios. En la cantidad 2, ya otra vez se me perdió mi cursor, aquí está. En la cantidad 2, el costo marginal es superior, ¿sí? Al ingreso marginal. Fíjese, aquí ya es superior, ¿sí? Ya se pasó del ingreso marginal. Entonces, por lo que reducir la producción incrementaría más bien los beneficios. La cantidad que maximiza los beneficios, justamente es esta cantidad máxima, que se encuentra en donde la línea del precio se cruza con la curva del costo marginal.
¿sí? Entonces, en este punto vamos a tener la curva o el punto máximo de cantidad a producir. Porque más allá ya me genera más bien pérdidas, ya no voy a tener beneficios. Lo que veíamos en nuestra tabla, ¿no? Es lo que estamos viendo en este gráfico que les estoy presentando. Entonces, para este análisis justamente se producen 3 reglas generales que sirven para la maximización de beneficios. Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, la empresa debe aumentar la producción. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, la empresa debe disminuir la producción. Y en el nivel de producción que maximiza los beneficios, es decir, el ingreso marginal y el costo marginal, son exactamente iguales. Estas reglas son clave para tomar decisiones racionales para una empresa que quiere maximizar los beneficios. Se aplican no solo a empresas competitivas, sino también a otro tipo de empresas, a cualquier tipo de empresa. Entonces, fíjese, regreso yo al Excel que tenemos aquí, y lo que me dice, ¿no? En el punto donde se iguala el ingreso marginal y el costo marginal, esa es la cantidad máxima que yo debo producir. Es decir, llegar a 5,000 o 5 que tengo aquí. Pero más allá de eso, cuando ya el costo marginal, que en este caso ya viene a ser mayor que el ingreso marginal, ya no me conviene seguir produciendo porque ya me genera pérdidas. Fíjese aquí, ¿sí? Entonces, esa es la teoría. Y ese es un análisis que muchas veces no se lo hace en algunas empresas, no se lo ve desde este punto de vista de ingresos marginales y costos marginales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros o no tan claros? A ver. Más o menos. Más o menos. A ver, verán chicos. Vamos a quedar para nuestra siguiente tutoría, ¿sí? En este cuadro, ¿sí? Vamos a revisar estas 2 últimas tablas o estas 2 tablas que tenemos aquí para la siguiente clase. Por favor, ustedes también revisen la teoría previo a la tutoría que les doy el día que nos toca, es decir, el otro miércoles, de tal forma que ustedes tengan más claro y si hay alguna duda, pues ahí me hacen las consultas respectivas. La siguiente clase yo iniciaría con estos cuadros, con estas tablas, para que desarrollemos lo más ágil, ¿ya? Y en base a eso, también ustedes tienen que revisar, previo a esta tutoría, deben revisar la parte teórica. Entonces se les haría más fácil. Yo necesito que ustedes siempre revisen con anticipación la teoría para que estén sea más fácil el entendimiento para ustedes. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase retomamos desde la diapositiva esta 4 de los ingresos de empresa competitiva y seguimos con las siguientes diapositivas. ¿Estamos? Sí, una consulta. Yo no le encuentro lo de las empresas en mercados competitivos en el material de estudios. Ya, déjeme revisar. Probablemente está, pero no, ¿qué le puedo decir? No está visible tal vez, pero sí debe estar ya en el aula virtual. Ya le reviso en este momento, ¿ya? A ver, no se salgan, todavía no se acaba. Ahorita voy a revisarle, voy a minimizar esto. Inge, hay un deber, ¿verdad? Hay una tarea, ¿no? Sí, muy bien, a ver. Señor, ¿quién era que me preguntó? Yo, Inge Díaz. El señor Díaz. A ver, déjame revisarle ahorita, ¿ya? Y de una vez para la compañera que me preguntaba sobre el material de estudio. Lo que pasa es que había también 2 acápites o 2 secciones ahí que hablaban de material de estudio. Por eso es que también creo que se generaba un poco la confusión al momento de revisar material. No sé qué pasó ahí en el aula. Déjenme revisar este momento. Ya. Evaluación, tareas. A ver, ustedes sí, vamos a ver, tarea.
Tarea. Bueno, el ejercicio de elasticidad es el que está ahí pendiente, ¿no? El que tenemos hasta el 8 de enero. Yo les había puesto una fecha un poco amplia para que no tengamos el problema de que, profe, no me cierre a tal hora, denos unos días más. Y yo mismo les hice un poco largo esto de este deber, ¿no? Ok. Y ese deber es el mismo que ustedes tienen en la PAE 3. La guía PAE 3 está también abierto hasta el 8 de enero. Es el mismo ejercicio, pero van a hacerlo tanto en tareas como en PAEs, en actividades prácticas. A ver, déjenme ver, material de estudio. A ver si alguien más me ayuda comprobando de esto de las empresas. Sí, sí está. Sí está. A ver, señorita, ¿quién era que me preguntó, por favor? Yo, Inge, pero yo lo encontré, está ahí como PDF. Claro, sí. La mayoría de documentos por el peso muchas veces les subimos en PDF. Sí, justamente aquí está, mire, empresas en mercados competitivos. Y en cuadros UTI micro aula virtual en Excel, que es el único Excel que ustedes tienen aquí, es el que tienen las tablas, ¿no? Para ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, ¿sí? Revisen con anticipación esta parte y en base a eso desarrollamos la clase siguiente. Asimismo, bueno, como vamos a terminar de revisar esta parte de la clase la siguiente semana, ahí, a ver, ahí les abro un ejercicio para que ustedes realicen como tarea asimismo. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta extra? ¿Todo claro? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, chicos, damos por concluida la tutoría el día de hoy. No se olviden de subir hasta el viernes, me parece, sí, hasta el viernes está abierta la tarea y también la PAE 3. ¿Sí? Eso ustedes ya tienen claro que tienen que subir hasta el viernes. Eso estuvo desde la Navidad. Obviamente, quien quiso trabajar, que sí tengo uno que otro ya entregado ahí, lo ha realizado y el que no, pues tiene estos días todavía para hacerlo. No se dejen ganar el tiempo. Me imagino que ustedes tienen un chat de curso. Háganles de acuerdo a los compañeros que no pueden asistir a las tutorías, díganles que está abierto ese ejercicio y que tienen que subir. Una buena noche, nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias también. Gracias. Buenas Igualmente, noches. ustedes, que les vaya bien. Gracias también.